ver. Bueno, estábamos hablando ayer sobre eh, las transiciones internas que podrían existir dentro de un núcleo, tomando en cuenta que sus constituyentes son protones y neutrones. Hay que aclarar que esta forma de representar los cambios estructurales que pueda tener un nucleón tiene origen también en la cromodinámica cuántica, ¿verdad? En realidad no podemos hablar de nucleones sin obviar o sin dejar pasar el hecho de que eh, no son partículas elementales, ni el neutrón ni el partículas elementales, y las transiciones estructurales de estos nucleones se dan específicamente por eh, las diversas conformaciones que puede tener entre quarks. Así que esto tiene origen en la cromodinámica cuántica, es mucho más complicado, tiene mayor complejidad, se agregan muchos números cuánticos a lo que ya se conoce y lo uno intentara representar esto en diagramas de Feynman, notaría, por ejemplo, que la diferencia que hay entre un protón y un neutrón es uno de los quarks. Bueno, así que ese quark es el que está absorbiendo y emitiendo energía. La diferencia entre un pión más y un pión menos también es únicamente que uno es una partícula, el otro una antipartícula de diferente especie, y para el pión con carga opuesta pues se invierten eh, la descripción de partícula-antipartícula. Si antes era Q1 era partícula y Q2, bueno, Q1 un quark y Q2 un antiquark, entonces para el pión con carga opuesta será Q1 un antiquark y Q2 un quark. Es el cambio que está sucediendo. Entonces, a lo que lo que quisiera aclarar es el escenario en el que es más bien que ustedes tengan presente que estas transiciones internas son posibles como partículas libres. Es distinto, ¿verdad? Es decir, el pión está mediando una interacción nuclear entre nucleones. En el escenario en donde el pión puede salir del núcleo, entonces el pión tendrá un grado de inestabilidad, ¿no? Y que va a decaer en otras partículas. No obstante, fuera del núcleo, como partículas libres, y si tenemos el neutrón y el protón como partículas libres, esto ya hay que verlo, ¿no? No podríamos decir a la ligera que esto es indiferente, esta transición será indiferente al escenario en donde esté dispuesto el neutrón o el protón. Estas transiciones en principio las restringimos a la ocurrencia restringimos su ocurrencia dentro del núcleo. Bueno, ahora hemos dicho, ¿verdad? Hemos anticipado que el neutrón es esencialmente inestable, una partícula inestable, tiene decaimiento espontáneo. Decaimiento espontáneo
pues es en una única vía, que tiene tal vez relación análoga eh, con los decaimientos que podría llegar a tener el pión, salvo algunas cosas que no están pasando. Así que decimos que el neutrón es decaimiento espontáneo y el protón, debido a que en la naturaleza no se ha visto que el protón por sí solo eh, tenga alguna transición o un decaimiento en una partícula con menor masa, entonces se le adjudica una estabilidad, eh, tal vez no, en muchos libros, o en buena parte de la literatura, se coloca el protón como estable. Otra parte, eh, el protón se le coloca una inestabilidad o un tiempo de vida que va del orden de el, la edad del universo, ¿no? Pues, más que nada asociado a eso, ¿verdad? Que es algo que todavía se toma así, pero podría cambiar. Entonces, el, los piones cargados tendrán un decaimiento espontáneo a un muón, que es un leptón eh, con una masa más grande o mayor que la del electrón, pero con la misma carga del electrón. El pión positivo recaerá en un muón positivo y un neutrino muónico. El pión negativo decaerá en un muón negativo y eh, un antineutrino muónico. Noten que eh, la transición del muón básicamente está siendo representada por por un neutrino o un antineutrino muónico, que será el representativo eh, de conservación, por conservación de la energía y del momento. Estaría representando esas cantidades, la cantidad. Luego, estos muones pueden decaer en eh, un, este muón negativo, por ejemplo, decaerá en un electrón. Esta sí sería la partícula eh, elemental, que esto es elemental, un antineutrino electrónico y un neutrino muónico. Noten que para este escenario no simplemente se está tomando en consideración eh, el tónico del neutrino asociado al electrón, sino que también hay un neutrino asociado al muón. Y esto es por el número leptónico, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Ese es el siguiente, bueno, uno de los siguientes temas que vamos a ver. Por el momento, dejémoslo así. Y el muón positivo tendría asociado un antineutrino muónico, además de un positrón y un neutrino electrónico. Pues si nosotros pensamos en una cadena de eventos, podríamos relacionar, por ejemplo, el decaimiento de el pi, el pi más, ¿sí? El pi más como un muón más, pero el muón más tiene la representación de un positrón, un neutrino electrónico y un antimonio, que en principio, si intentáramos relacionar de una manera muy vaga esto,
eh, aquí tendríamos un par neutrino. Cabe destacar que eh, la física de neutrinos sigue siendo un tema de investigación. Y a lo sumo nosotros podemos hacer conjeturas y ya los eh, especialistas, los que se dedican a analizar exclusivos neutrinos, eh, nos dirán si tiene sentido o no tiene sentido las conjeturas que hacemos. Si hablamos del escenario de un pi menos, este pi menos decae en un muón negativo, el muón negativo tiene asociado un neutrino mónico, que para fin de cuentas aquí tendríamos el par neutrino, antineutrino mónico nuevamente. En ese sentido es que pensamos que el decaimiento espontáneo del neutrón sigue esta vía. Bueno, sigue esta vía, por ejemplo, el decaimiento, la emisión de ion que posteriormente determina únicamente la emisión del electrón y del antineutrino electrónico, que es este caso de aquí. Pues por conservación de número leptónico funciona. Conservación de número bariónico y número leptónico funciona. No obstante, hay que considerar también que existan otros escenarios posibles. Esto pues explica por qué el protón sí es estable. Solo se intenta conjeturar alrededor de la inestabilidad del neutrón. En fin. Por otro lado, el mediador neutro de interacción nuclear tiene dos tipos de decaimiento, por así decirlo. Uno que es asociado a la aniquilación de pares entre quarks y otro asociado a la producción de pares en función de la energía cinética que tenga el pión cero. Bastante, la mayor probabilidad es en aniquilación de pares. Y por lo que decimos que en realidad esa estructura es una estructura momentánea, ¿no? Formada momentáneamente, que tiene, bueno, muy específicas, por así decirlo. Bueno, finalmente, esta figura intenta resumir las posibles formas en las que las mediadoras existen a nivel nuclear. No todas las partículas pueden ser, es decir, no, si el fotón está asociado a la teoría electromagnética, no solamente tiene interacción con cargas. Si el pión, por ejemplo, es, no, el pión sí es así. Pero, por ejemplo, si tenemos el bosón, que es una partícula mediadora de la fuerza débil, pues es más bien el hecho de que esa fuerza débil, ese bosón existe para explicar partículas, la existencia de partículas mediadoras con mucha masa, que de ahí se desprende lo que se considera el neutrino, que son partículas sin masa o con una masa despreciable, muy despreciable. No obstante, ese bosón también interactúa con cargas.
Así que, de manera general, tenemos que los piones serán las partículas mediadoras, tanto los piones, el pion neutro como los piones cargados. El pion cero tendrá interacción entre cualquier núcleo. Bueno, podríamos tener un neutrón, un protón, bueno, neutrón-neutrón, protón o neutrón-protón. Bueno, en cualquier configuración de núcleo. Para los piones cargados, en realidad estos solo interactúan, solo median una interacción entre nucleones de distinta especie, ¿verdad? Entre nucleones de distinta especie, que sería el protón y el neutrón. Los fotones, que son mediadores sin masa y con carga neutra, pues se sabe que median la interacción entre partículas cargadas, pero también pueden, debido a que son partículas sin carga, también pueden mediar una interacción entre neutrones, por lo que esto representaría, digamos, la configuración de cualquier par de nucleones. Finalmente, existe pues un cuarto aspecto que enunciaríamos más en profundidad al llegar al capítulo 4, y es el bosón Z, que puede interactuar entre cualquier configuración de nucleones. No obstante, es despreciable, ya que este bosón tiene una masa muy grande de varios de electron volt. Y este bosón en realidad tiene más relevancia cuando se analiza eh, una interacción entre neutrones y neutrinos. El neutrino no tiene interacción de una forma convencional, ¿verdad?, con los nucleones, sino que lo hace a través de el bosón Z. Bien, tengo una pregunta. Pues avancemos entonces. Lo siguiente que vamos a ver, ya viendo interactúan los nucleones dentro del núcleo, eh, todo esto eh, nos lleva a pensar que habrán cambios significativos dentro del núcleo, y a estos cambios ocurridos dentro del núcleo, que además logren eh, cambiar la conformación total del núcleo, le llamaremos reacciones nucleares. No solo es intercambio de partículas o transiciones internas en el núcleo, sino que esta transición interna eh, tenga un impacto en la configuración final del núcleo. O sea, que cambie su configuración. Si esto es así, a esto le llamaremos que el núcleo sufre o está sufriendo reacciones, algún tipo de reacción nuclear. Normalmente las reacciones nucleares, no, y digo normalmente porque hay que no, las reacciones nucleares están seguidas son
precedidas por la, o mejor dicho, no es precedida la palabra. Después de una reacción nuclear, lo que sigue normalmente es la emisión de una partícula. Es decir, que si el núcleo emite, puede emitir partículas, es porque antes ocurrió una reacción nuclear. Hay algunos casos que no. Hay algunos casos en donde la reacción nuclear más bien se da después de la absorción de partículas. Así que podríamos decir que esto es dual y en general estaríamos relacionando la reacción nuclear con una partícula externa. En general emisiones de partículas. Cuando hablamos de reacciones nucleares, en realidad estaríamos hablando de transiciones entre, si lo habláramos desde una perspectiva cuántica, pues diríamos que son entre transiciones, una transición entre dos estados propios de un operador que esté asociado a la función. Bueno, el operador sería la cantidad física y la función de onda nos estaría dando eh, lo que representa, en este caso, el núcleo. ¿Vale? Es que es común eh, querer verificar qué sucede con las cantidades físicas eh, después de una transición, después de esta transición, verificar cómo son los cambios al tener. Entonces, nosotros podríamos hablar de un grupo de reacciones nucleares muy comunes, muy comunes, en donde pues tendremos la absorción de neutrones, por ejemplo, en donde esto se leería como N más un núcleo, puede ser X, Z, A. Y la reacción es la emisión de un fotón y un núcleo con el mismo número de protones, pero con un núcleo más, que es el neutrón que ha absorbido, bueno, más la emisión de un fotón. Eh, esta es otra forma de escribirlo. ¿Vale? Esto lo pueden encontrar respecto a la literatura que se use, ya lo encuentran así, o lo encuentran así. ¿Vale? Este es muy usado. Lo que estaríamos dando es simplemente que el paréntesis que está en el interior denota partículas absorbidas y emitidas. El izquierdo es la absorbida por el núcleo izquierdo y el derecho es el emitido por el núcleo derecho. Nada más. Tendríamos otro caso que sería más bien la absorción de protones. Aquí tendríamos un núcleo con A nucleones y Z protones que después tendrá un protón más y por ende un núcleo más la emisión de un fotón. Estas serían reacciones eh, con exceso de energía ese exceso de energía primero se le daría un poco por conservación de momento lineal al núcleo, ¿verdad?
y lo restante se emitiría como un rayo gamma, un fotón gamma. Bien, podríamos tener el caso en donde más bien tengamos un núcleo con Z a nucleones y que de esta reacción suceda que la estabilidad del núcleo se vea comprometida y necesite realizar la emisión de un protón. En este caso tendríamos pero la misma cantidad de nucleones. Bueno, o sea, básicamente solo se estaría dando el protón por un neutrón. El caso contrario sería el de el que el núcleo absorba un protón y emita un neutrón, en cuyo caso el número de protones tendrá una unidad mayor, pero el número de nucleones queda igual. Pues noten que, por ejemplo, para las últimas dos reacciones, lo que tenemos son eh, eh, un núcleo, un producto que forma una familia, bueno, que es parte de una familia de isóbaros con respecto al núcleo inicial, ¿no? El núcleo que absorbe la partícula, porque tienen el mismo número de nucleones. Por acá, el primero sería más bien asociado a una familia de isótopos, porque el número Z no cambia, no cambia. Y en el caso del segundo, sería un isómero, porque eh, no cambia el número de neutrones. El número de neutrones antes y después es el barra. Así que podríamos decir o calificar, clasificar estas reacciones como reacciones que se dan entre eh, familias específicas, ¿no? Familias de isóbaros, isómeros o isótopos. Isótonos, perdón. Cuando esto, ya me estaba isómero es cuando solo el núcleo está excitado. Este sería isótono. Ya me estaba pareciendo raro. Para rectificar ahí. Bueno, de resto, eso se le llama eh, reacciones a las anteriores, reacciones como tal, ¿no? Y cuando el núcleo más bien es inestable por sí mismo, es decir, que su configuración de nucleones no es adecuada. Hemos partido de una historia en donde, bueno, hemos dado la historia de que los núcleos no pueden tener un número infinito de nucleones y tampoco sí van a tener una cantidad arbitraria de protones o de neutrones, ¿verdad? Creo que siguen ciertas reglas y, y para que pueda existir, aunque sea momentáneamente, si en el caso de que fuera inestable, eh, debe de tener cierta estructura, debe tener una cierta cantidad de neutrones y de protones. Cuando esto no es así, se dice que el núcleo es inestable, que no está
portándose como debería de portarse. No tiene la cantidad de constituyentes que debería de tener. Si tiene un exceso de protones o de neutrones, cada uno tendrá un comportamiento respecto a las transiciones internas que vimos en la presentación anterior sobre los protones y los neutrones y qué pasa si este pión, ya sea positivo o negativo, sale del núcleo. Eh, o incluso puede ser el pión cero, ¿no? El que salga del núcleo. Entonces tendrá cierta inestabilidad. En algunos casos, la inestabilidad se produce por emisión de partículas. Es decir, eh, no, de hecho, todos los tipos de decaimiento son por emisión de partículas. Solo que a algunos tipos de decaimiento se les pone el nombre de emisión de protones, por ejemplo, cuando el núcleo tiene muchos más protones que neutrones. O emisión de neutrones, cuando el núcleo tiene más neutrones que protones. De resto, hablamos de decaimientos específicos. Entonces, esto posiblemente ya lo sepan, ya lo hayan visto, no lo sé, pero es tan popular y no tiene ciencia que es posible que ya lo conozcan. El decaimiento alfa es un tipo de... está asociado a un tipo de inestabilidad nuclear en donde se tendrá un núcleo, está protones y anucleones y naturalmente, espontáneamente, existirá un núcleo distinto con la emisión de un núcleo de helio, que el núcleo de helio tiene dos protones y dos neutrones. Entonces, el producto de la desintegración alfa o decaimiento alfa tendría protones menos y cuatro nucleones menos. Nada más, ¿verdad? Lo que pasa es que cambia la especie del elemento que se está analizando, ¿verdad? Tiene dos protones menos, así que eh, el material es otro. Ya químicamente es un material distinto. Eh, Otro que podemos hablar y que está asociado generalmente con el beta más, eh, pues ya esto ya es un tema de física de radiaciones 2, en donde por cuestiones de energía, de niveles de energía, en un núcleo donde, bueno, que esté asociado o que se le asocie un decaimiento beta más, generalmente ese mismo núcleo también eh, puede tener una reacción de captura electrónica. Es decir, como que compiten los dos efectos, pero es por cuestiones de energía. Por el momento diremos que la captura electrónica será definido para aquel núcleo que absorbe un electrón de las capas internas, ¿verdad? De las capas internas. Específicamente de la primera capa, ¿verdad? De la capa más cercana al núcleo. Cuando esto sucede, entonces el electrón eh, se asocia con los protones, ya que son los que tienen carga, y esto eh, llevará a
la transformación o a la transición interna del protón en un neutrón más un neutrino electrónico. Bueno, esta es una reacción así, puesta a dedo, en donde no es, en donde lo que se absorbe es la energía propia del electrón. Bien, también podría suceder que exista captura electrónica, pero con positrones, ¿no? Sería captura positrónica. En ese escenario tenemos que un positrón es absorbido por un protón y lo que produce es un protón más un antineutrino electrónico. Lo coloco de esta forma porque fíjense que si se puede en ambas direcciones, ambas reacciones son posibles, pero ya sabemos, ¿verdad?, que la existencia de neutrinos es no es no es tan abundante, o sea, no es que no sea tan abundante, sino que es pues difícil de detectar porque interactúa poco con los materiales eh, y, y para que exista una reacción, por ejemplo, de un electrónico y un protón, pues debe de ser un material con mucha densidad, ¿verdad? Con densidad alta para que eso suceda. Y básicamente estas son las reacciones que están siendo llevadas a cabo en los detectores que intentan pues, medir neutrinos, ¿verdad? O detectar neutrinos. En fin. Luego podemos hablar del decaimiento espontáneo del neutrón, ya lo mencionamos, pero lo volvemos a decir. El decaimiento espontáneo es que tiene un tiempo de vida de entre 13 y 15 minutos eh, y el protón decae, perdón, el neutrón decae en un protón más un electrón y un antineutrino electrónico. Bueno, eh, finalmente hablaremos de el decaimiento beta más o beta menos, donde bueno, lo que no dijimos es que esta partícula de helio en el decaimiento alfa, perdón, ese átomo de el núcleo de helio del decaimiento alfa al que se le llama partícula alfa. Y entonces, beta, la partícula asociada a esta partícula beta es el electrón o el positrón. Y de ahí tendríamos el nombre de beta más o beta menos. Beta más para el positrón y beta menos para el electrón. Es un escenario en donde tenemos un núcleo con Z protones a neutrones, realmente decae en otro núcleo de con un protón más, un número atómico más, el número de nucleones más la emisión de un electrón y de un antineutrino electrónico. El mismo caso tendríamos para el beta más, solo que esta vez la sustancia o el elemento es de un número atómico inferior, con la misma nucleones y la emisión de un positrón y un neutrino electrónico. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Los decaimientos son procesos que son llevados a cabo dentro del núcleo por diversas razones, ¿verdad? Hay unas reglas que uno puede seguir respecto a la cantidad de energía posible y etcétera.
Pero si intentáramos hablar un poco de esto, pues fíjense que es posible tal vez mediante estas reacciones sustituir, por ejemplo, la última, eh, tener haces, por ejemplo, de neutrones, que sabemos que el neutrón es de carga cero, entonces es difícil de manipular, pues si dijéramos alguna palabra en específico. No obstante, los protones, ya que tienen carga, protones es mucho más fácil eh, de mover, de poner en movimiento, por así decirlo. Así que podríamos tener un escenario en donde luego de acelerar un protón e impactarlo con un núcleo, tengamos haces de neutrones, ¿verdad? O producción de neutrones. Eh, o escenarios en donde queremos quizá medir la interacción de neutrones o de protones en un material, pero si se nos hace difícil en específicamente medir neutrones, pues podríamos medir los fotones y eso es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil porque interactúa con campos electrostáticos o electromagnéticos. Así que esto podría tener si les digo, algunas aplicaciones así, a grosso modo. Sobre los decaimientos, hablamos de elementos que por sí mismos, no importa si estos elementos se encuentran en la naturaleza o si son producidos artificialmente. El caso es que existe un elemento que es inestable en sí mismo. Entonces, por ejemplo, esta emisión de partículas alfa eh, tiene, debido a que es un núcleo con mucha masa, tiene poca, digamos que puede ser desviado muy poco debido a campos electromagnéticos. Hablo de los campos electromagnéticos generados por algún material, ¿verdad? Algún material en específico. Por lo tanto, este núcleo de helio es, si se da dentro de un material, es decir, si se lleva al material, fácilmente es absorbido por el material. Porque eh, generalmente, por más que tenga mucha energía cinética, la masa también es grande, así que por lo general los núcleos de helio se consideran bajo un movimiento clásico. Entonces, este núcleo de helio puede ser fácilmente absorbido. Bueno, de lo que ya les hablé, eh, del decaimiento espontáneo del neutrón, pues solo nos ayuda a predecir, bueno, podría tener aplicaciones, pero muy importante es a predecir bajo qué tiempos deben realizarse las aplicaciones que se tengan de los neutrones, ¿verdad? Ya que por sí solos, de los neutrones viajando, ¿verdad? Libremente, ya que estos neutrones tienen un tiempo de vida específico, tan largo que digamos. En el decaimiento beta, noten que son electrones y positrones, pues la aplicabilidad, por ejemplo, de los electrones está incluida más que nada en en tratamientos patológicos, ¿verdad? Con irradiación de partículas o con la interacción de partículas cargadas con el medio. Eh, Son más livianos que el helio, de helio, eh, pero también producen muchos efectos, como por ejemplo eh, destruyen estructuras moleculares, si habláramos de orgánicos,
rompen cadenas de ADN, así que tienen efectos funcionales y metabólicos importantes, por lo que se utiliza mucho para el tratamiento de enfermedades, ¿no? De patología. Con respecto al positrón, si notamos que es una partícula cargada también de la misma masa del electrón, solo que con carga positiva, también podríamos pensar que tiene funciones de radical libre, de radicales libres, ¿verdad? Pero resulta que el positrón no es tan largo porque, no porque sea inestable, sino porque eh, rápidamente se encuentra con electrones, con cualquier electrón, y eh, se aniquila, se aniquila rápidamente, por lo que la energía que puede dejar en la interacción con la materia no es tan negativa, ¿verdad? No obstante, debido a su eh, rápida capacidad para aniquilarse por la alta abundancia también, por otro lado, y que esto emite, después de la aniquilación de pares, emite dos fotones en dirección opuesta por conservación del momento lineal, lo hace factible para detectar en qué punto ocurrió o triangular en qué coordenada ocurrió la aniquilación de pares. Por lo que entonces estos positrones son utilizados frecuentemente para el diagnóstico de alguna enfermedad en específico, ¿no? Específicamente en áreas como medicina nuclear. Bueno, pero esto lo estamos mencionando, ya tomaremos cada escenario poco a poco para irlo analizando a nivel de energía y de las leyes de conservación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no tienen preguntas, entonces mañana es viernes, nos reunimos hasta el lunes con las exposiciones y nada más, perdón. Ah, sí, les iba a decir. Eh, es necesario que en las exposiciones estén todos. Bueno, eh, ya más o menos sé quiénes los que siempre se conectan, eh, pero si en las exposiciones no se conectan todos, habrá una reducción de la calificación porque en realidad esto es para ustedes, ¿verdad? Leer artículos y presentarlos es para que le ayude al expositor a desarrollarse, desarrollar sus capacidades y también que ayude a los demás a tener otras perspectivas, ¿verdad? De contenidos relacionados a la clase. Bueno, ya eso ya implicaría también el grado de responsabilidad que tenga cada quien si decide pues solo conectarse y dejar el celular botado mientras se va a otro lado o no sé. Pero en principio es la única forma que tengo eh, de por lo menos darlos a que escuchen a los demás, porque si no, no tiene sentido tampoco. No tiene nada de sentido. Eh, por lo que es obligatorio y hay un puntaje destinado a la asistencia de las exposiciones, ¿no? Así que lo menciono acá, no lo voy a escribir tampoco por el chat porque es que ustedes son los que se unieron, que ustedes deciden si les hacen llegar el comunicado a los demás, pero al menos yo no lo voy a hacer, más que nada para apoyar este sentido de la responsabilidad. Bueno, el, el estudiante es estudiante todo el periodo, no solo 2 días antes del examen, ¿verdad? Entonces,
Entonces, nada, ese era el aviso que quería darles. El lunes hacemos las exposiciones y es obligatorio que estén. Así que, si no tienen más comentarios, pasen feliz noche y feliz fin de semana. Gracias, maestro. Feliz fin de semana.